Ok, en este video les voy a hablar, como les dije en el video pasado, sobre los métodos de control de natalidad. Ok, métodos de control de la natalidad. Ok, principalmente en este video vamos a ver los métodos naturales. Ok, vamos a ver los métodos naturales. O sea, también voy a meter los artificiales, ¿ok? Vamos a ver tanto los métodos naturales como los artificiales. Creo que alcanzamos a ver esto en un buen tiempo, ¿ok? Todo método de control de la natalidad se basa básicamente en la regulación de la fertilidad, ¿ok? La regulación de la fertilidad. ¿Por qué? Porque se basa en darte cuenta si es que tú deseas tener o no tener hijos, ¿ok? Todo esto se mide para esto. Entonces todo se basa básicamente en una decisión de si tú quieres o no quieres darte cuenta con este método de control cuándo son los tiempos en los que debes de evitar o en los que debes de buscar más. ¿Ok? Estos métodos naturales son basados en las señales del cuerpo. ¿Ok? Se basan en buscar las señales del cuerpo como en el ciclo menstrual. Y aquí vemos algo que es interesante, y es que, como podemos ver, las señales del cuerpo dependen de la mujer. El hombre no hay un momento en el que genere más o menos espermatozoides, genera la misma cantidad siempre. Entonces, las señales del cuerpo, y estamos hablando de el aumento del moco cervical, estamos hablando del aumento de temperatura, estamos hablando de la ovulación. Estas son las señales del cuerpo. ¿Y quién me da esas señales? La mujer. ¿Quién me da la señal de que hay un ciclo menstrual? La mujer. Entonces, todo método de control de natalidad natural está basado netamente en la mujer. Por esto es que las mujeres son las que tienen que llevar más o menos pues estas cuentas, entre comillas, este orden, este régimen, y siempre obviamente a la par de un profesional. Tratar de nunca hacer esto de manera solitaria, siempre tratando de apoyarse a través de un profesional, ¿ok? En base a esto ya podemos entender que los métodos naturales se basan en las señales del cuerpo y el ciclo menstrual. Todo esto basado obviamente en la mujer. Y todo esto con un fin de tener una regulación de la fertilidad. De si una mujer quiere tener hijos, puedes darse cuenta cuando estás teniendo estas señales y buscar mayor cantidad de relaciones sexuales. Y cuando no quiere tener, pues mantener una abstinencia. ¿Ok? El primer método que vamos a ver es el método del calendario. Es un método muy conocido. De hecho, hay aplicaciones que ocupan este método de calendario para favorecer y ayudar a las mujeres a entender sus ciclos menstruales. Pero no es un método cualquiera. Es un método que se basa entre 6 a 12 meses de estudio. ¿Ok? No es como que la mujer llegue y diga, ok, este ciclo me duró este tiempo, el mes pasado me duró este tiempo y el mes antepasado me duró este tiempo, entonces el siguiente mes me va a durar este tiempo. No, no funciona así. Es un método de estudio que se hace de 6 a 12 meses de estudio de lo que sería el ciclo menstrual. Entonces, para esto es sumamente importante que se ayuden de un profesional. ¿Ok? Requieren de ayuda de un profesional. Básicamente, esto no lo preguntan, pero si quieren entenderlo, se hace elección de 2 meses. Entre estos 6 a 12 meses se escogen 2 meses. Se escoge el mes más largo y el más corto. Se escoge tanto el mes más largo como el mes más corto. En el mes más corto se le restarán 18 días. Y al mes más largo se le restarán tan solamente 11 días. ¿Por qué se hace esta resta de días para hacer este cálculo? Porque tú con esta resta vas a poder encontrar lo que yo ya les mencioné en los videos anteriores. Yo se los mencioné como los días de mayor fertilidad, pero aquí los vamos a considerar como la ventana de fertilidad, ¿ok?
Entonces, básicamente, en el método del calendario nosotros lo que estamos calculando es esta ventana de fertilidad, ver qué días la mujer tiene mayor probabilidad de quedar, de ser en los días en los que la mujer es más fértil que en el resto de días, ¿ok? Es por eso que se hace esta resta de días, ¿ok? Y en base a esto, nosotros vamos a conocer esta ventana de fertilidad. Y si es que nosotros queremos tener hijos, hay que buscar más encuentros sexuales. Y si es que nosotros queremos evitarlos, hay que mantener abstinencia durante esta ventana de fertilidad. Y así es como funciona este primer método natural que vamos a ver de la mujer, ¿ok? Que es conocido como el método de calendario, que es muy interesante y que si es que alguna persona lo quiere llevar a cabo, pues tiene que entender que requiere de ayuda de un profesional. Siempre tiene que buscar ayuda de un profesional para todo este tipo de cosas. Y no tiene que sentir vergüenza ni ningún tipo de sensación rara, ¿ok? El siguiente método es el método de la temperatura basal, ¿ok? Como yo les mencioné en un video anterior, las mujeres cuando están en su periodo de ovulación, la progesterona aumenta. Este aumento de la progesterona hace que se eleve levemente la temperatura corporal de las mujeres, sobre todo en esta parte del útero. Y este aumento corporal nos va a decir solamente si es que ya ovuló, ¿ok? Esto es un riesgo. ¿Por qué? Porque este aumento nos va a decir cuando ya se ovuló. No nos va a decir como el tiempo antes de la ovulación, nos va a decir cuando ya se tuvo la ovulación. Entonces la mujer dice, ok, ya ovulé, no estoy en esos días fértiles, puedo tener relaciones. Pero no nos dice el tiempo antes. Por eso es que es un método que de hecho yo encuentro aún más peligroso. La temperatura aumenta entre un 0,3 a un 0,4 grados Celsius, más o menos, ¿ok? Y todo esto ocurre, como les dije anteriormente, por el aumento de progesterona que se encargará de aumentar la temperatura corporal, ¿ok? Otro riesgo que yo considero de este método de natalidad, si una mujer tiene fiebre, claro, no, pierdes ese ritmo, pierdes ese saber, ok, me subió la temperatura porque ovulé, y si fue por la fiebre, ¿sabes? Entonces, para mí es un método que no es muy bueno, la verdad. También puedes llevarlo con médicos profesionales y que ayuden en esta regulación, pero la verdad no es un gran método a mi parecer. Pero cada persona obviamente puede tener sus decisiones. Otro método que tenemos es el método del Billings, ¿okay? Que este también lo nombré, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se escribe. Billings. Yo lo nombré en un video. Ok, como yo les dije también, cuando la mujer está en ese periodo de ovulación, aumenta, o sea, bueno, no es que aumente, el moco cervical, que se ubica en el cuello uterino, en el cervix, este moco cervical disminuye su densidad. ¿Qué significa que disminuye su densidad? Que va a aumentar la facilidad de que los espermatozoides entren. Va a hacerles un camino, una vía mucho más fácil de entrada. ¿Ok? Entonces, en lo que consiste este método es en ir viendo la mucosidad, básicamente, del Billings, o sea, del moco. Lo que se hace es ir verificando su mucosidad, ir verificando su densidad. Si es muy denso, significa que todavía no ha habido ovulación. Pero en cambio, si es muy poco la densidad que tiene, o sea que lo vamos a encontrar más fluido y tiene menos densidad, significa que está en este periodo de ovulación. Y significa que está dentro de este rango, ¿no?, de ventana fértil. Está en ese momento en el que una persona puede llegar a decidir o no. Estos tres métodos, en lo que respecta a lo que sería las probabilidades, están entre un 70 a un 80% de efectividad.
que es una efectividad muy baja, sobre todo si lo comparamos con los métodos de control de la fertilidad artificiales. Otra desventaja más que tienen estos métodos es que ninguno va a proteger ante infecciones de transmisión sexual, que lo vamos a ver en el siguiente video. Ninguno de estos métodos protege ante infecciones de transmisión sexual. ¿Qué otros riesgos y otras limitaciones tiene? Que hay mujeres que tienen ciclos irregulares. No todas tienen ciclos regulares para ir midiendo correctamente en lo que sería el método de calendario, para ir viendo todo este tipo de ciclos. Lo que les dije anteriormente de la fiebre. Si tienes fiebre, ¿cómo ves si es que no fue la fiebre lo que afectó tu temperatura basal? ¿Entienden? Se requiere un gran control. Necesita de un gran control y obviamente de una gran ayuda de profesionales. ¿Alguna ventaja que le podemos encontrar? La efectividad para mí es muy baja. No te protege contra ITS. Tienes que estar muy preocupada de estos temas. Para mí no son los mejores métodos. Obviamente hay personas que prefieren esto antes que estar suplementándose y estar tocando el tema de las hormonas y del organismo en sí. Y es totalmente entendible. Y una de esas ventajas es esa. Simplemente que las mujeres evitan tener que estar ocupando hormonas y modificando más o menos, por decirlo de alguna manera, pues lo que sería su producción de hormonas de manera natural, no lo sé. Bueno, una vez ya vimos los métodos de control de natalidad naturales, vamos a ver los artificiales, que como su nombre lo dice, estos tienen un impacto en el sentido de que posee agentes externos. Hay agentes externos trabajando. ¿Ok? Y esto obviamente no es algo que todas las mujeres prefieran, pero bueno, así es como consiste este método artificial. Todos estos métodos, al igual que los métodos de control de natalidad, tienen que ver con la regulación de la fertilidad. ¿Ok? Son decisiones que las personas toman y que siempre deben de tenerse en cuenta. Cuando uno quiere llevar a cabo estos métodos artificiales, uno tiene que tener en cuenta qué cosas busca, ¿no? Tiene que tener en cuenta, quiero algo, quiero que dure más, quiero que dure menos, quiero que me proteja ante infecciones, quiero que pueda tener un 100% de eficacia. Entonces, cuando uno busca estos métodos artificiales, tiene que buscar siempre qué métodos le son más eficaces, ¿ok? Tiene que buscar eficacia. Tiene que buscar que sean reversibles o la duración que tenga. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, no quieres tener hijos durante 1 año, pero quieres tener hijos en 2 años más, pues te guías por un tipo de método artificial, por otro método, ¿ok? Si quieres que te proteja ante ITS, no todos los métodos artificiales dan protección a ITS. Las ITS son infecciones de transmisión sexual, ¿ok? No todos los métodos te dan esta protección, ¿ok? ¿Qué métodos tenemos? ¿Ok? Uno de los métodos más conocidos y más usados a lo largo de todo el mundo son los métodos de barrera. Que los métodos de barrera básicamente consisten en una separación física. ¿Ok? Es una separación física. ¿Entre qué? Entre los espermatozoides y los ovocitos, que próximamente serían óvulos. ¿Ok? ¿Qué métodos tenemos de barrera? Pues los más conocidos, diría yo, que son el condón masculino y el femenino. Condón masculino, que no va a permitir la salida de los espermatozoides hacia el tracto vaginal. Y el condón femenino, que no va a permitir ese encuentro de los ovocitos, pues con lo que serían los espermatozoides. ¿Ok? Otro método que tenemos dentro de estos, otras de estas alternativas que tenemos dentro de estos métodos de barrera son el diafragma. El diafragma, ¿ok? Para las personas que no sepan cómo funciona, es una especie de tapón,
O sea, por ejemplo, tú tienes... Bueno, no sé cómo voy a dibujarlo, pero... Tú tienes aquí, por ejemplo, el cervix, ¿ok? Aquí tienes la vagina. Y tú, por ejemplo, por aquí pones una especie de tapón. Es como una especie de pared. Pones una pared que los espermatozoides no van a poder pasar. Eso es en lo que consiste básicamente el diafragma. Ahora, tú tienes que tener algo en cuenta. El diafragma es un tapón, sí. No permite el paso de los espermatozoides. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí de malo? Que el diafragma no protege ante las infecciones de transmisión sexual, porque hay un contacto entre los fluidos sexuales masculinos con los femeninos. Aunque no haya una posible fecundación, porque ahora vamos a ver el porcentaje de eficacia, que es muy alto, pero no hay una protección de estas infecciones, ya que hay un contacto de los fluidos sexuales. En cambio, el condón masculino y el condón femenino sí protegen ante las infecciones de transmisión sexual, bloqueando, básicamente separando físicamente lo que sería pues estos fluidos, ¿ok? El método de barrera. Todos estos métodos de barrera tienen un 98% de eficacia, que es muy alto si lo comparamos sobre todo con los métodos naturales. Es mucha la diferencia, es bastante. Y además es reversible. O sea, si tú, por ejemplo, quieres tener hijos, es reversible, porque tú simplemente tienes que sacarlos. ¿Okay? Eso es lo que se tiene que hacer. Otro método artificial son los métodos hormonales. ¿Okay? Estos métodos también suelen ser muy ocupados, ¿ok? Y suelen venir como anticonceptivos, ya sean orales o no, ¿ok? Tenemos los anticonceptivos, tenemos lo que serían los implantes, ¿ok? Hay implantes subdérmicos, me refiero. ¿Okay? Ya vamos a ver cómo funcionan todo esto, pero bueno, básicamente estos van a regular lo que serían las hormonas, como los anticonceptivos, la densidad del moco cervical y también la salida de iones. Todo esto ya lo vamos a ver, ¿sí? En cómo afectan los métodos anticonceptivos, ¿ok? Que va a ser en el siguiente video junto al de las ITS. ¿Ok? Y también tenemos, por ejemplo, los inyectables, ¿ok? Y métodos hormonales que son inyectables, ¿ok? Todos estos tenemos que tener en cuenta que son reversibles, tanto los métodos anticonceptivos como los implantes subdérmicos como las inyecciones de hormonas. Todos estos se pueden revertir y se pueden tratar, ¿ok? Entonces no tienen que preocuparse por eso. El porcentaje de eficacia es de un 99%, ¿ok? Es muy alto, es muy difícil la verdad que se produzcan, ¿ok? Y por ejemplo, estos pueden llegar a durar incluso años. Los anticonceptivos uno los puede ocupar por meses o por años. Los implantes subdérmicos duran durante muchísimos meses. Todo esto obviamente con ayuda de un profesional que te vaya regulando y viendo todo esto. Y los inyectables, por ejemplo, ya incluso son durables hacia hasta años, ¿ok? Entonces tienen que pensar en estas cosas, ¿no? Los anticonceptivos ya lo vamos a ver, pero la mayoría son anovulatorios, ¿ok? Buscan evitar lo que sería la ovulación. Los implantes subdérmicos aumentan el espesor del moco cervical, pero ya lo vamos a ver en el siguiente video eso. Otro método, el DIU, el famoso DIU, que básicamente es una especie de dispositivo, ¿ok? Que se pone dentro del útero. Es por eso que en realidad su nombre es, esta es una abreviatura, dispositivo intrauterino, ¿ok? Es un dispositivo que se ubica dentro del útero de las mujeres y que básicamente lo que se va a encargar es de enviar iones de cobre, ¿ok? Iones Cu. Cu significa, es el cobre, ¿ok? Es la manera simbólica, es la simbología del cobre. Estos envían iones de cobre porque el cobre es altamente tóxico para los espermatozoides. Básicamente va a estar matando y matando y matando y matando estos espermatozoides. ¿Ok? Tiene un porcentaje de un 99% de
de eficacia y es totalmente reversible. ¿Ok? Es totalmente reversible. Y por último, entre estos métodos artificiales tenemos los métodos quirúrgicos, que como su nombre lo indica, tiene que ver con operaciones. Estos métodos son totalmente irreversibles, ¿ok? Se dice que son parcialmente reversibles, ¿ok? Pero la verdad es que son irreversibles. ¿Ok? O sea, en realidad es muy poca la probabilidad de que se pueda revertir, ¿ok? Nunca es al 100%. Y estos métodos quirúrgicos pues pueden ser como la ligadura de oviductos, o la vasectomía. Estos dos métodos quirúrgicos son bastante conocidos ambos. Uno consta del corte de lo que sería el conducto deferente de los hombres y el otro consta de lo que sería ligar lo que serían los oviductos, ¿no? Estas trompas de falopio. Son casi irreversibles y son métodos quirúrgicos que requieren de una operación. Estos básicamente son los métodos artificiales del control de la natalidad, ¿ok? Como vemos, hay algunos que son muy efectivos con respecto a las infecciones de transmisión sexual, que son reversibles. Hay otros que tienen que ver con los cambios hormonales. Hay otros que tienen que ver pues también con los cambios hormonales, que son reversibles, que tienen un gran porcentaje de eficacia. Y hay otros que son casi irreversibles al 100% y que tienen que ver con operaciones, ¿ok? Dependiendo de lo que uno busque en sus vidas, pues tiene que ir guiándose a través de esto, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo que todo esto lo lleven con ayuda de un profesional y con guía de un profesional médico que los pueda apoyar en toda esta elección. Espero que este video les haya ayudado.